Bueno, hermanos, vamos a empezar un estudio de Primera de Tesalonicenses. Estaba leyendo hace varias semanas este libro y me puso en el corazón que ya que debemos hacer un estudio de este libro. Lo voy a comentar desde el principio, que no vamos a, bueno, digo, no vamos a demorarnos en un estudio muy profundo de los versículos. Vamos a llegar ahí a entender mucha profundidad del libro, pero lo que quiero hacer es hacer una lectura y básicamente leyendo el libro y comentando en diferentes partes y tratar de hacer énfasis en lo que, pues como yo lo decía, ¿no? Las cosas más importantes en el libro. Entonces, vamos a leerlo. Hoy vamos al primer capítulo y luego otros domingos vamos a ver otros. Pero vamos a empezar con una lectura y voy a pedir al hermano Antonio si puede venir a leer el capítulo 1. Gracias. Primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Bueno, gracias, hermano. Lo que vamos a ver hoy es el primer capítulo. Vamos a tratar de levantar puntos de ahí del texto y enfocarnos en varios de ellos, pero como digo, yo no lo voy a hacer de cada palabra, de cada versículo. Vamos a más o menos así a tratar todos los versículos, pero ya. Pablo se fue a esa ciudad, Tesalónica, en su segundo viaje misionero, y ese es en Hechos 16, 11 a 40.
predicaba más o menos 3 semanas en esta ciudad. Su costumbre de Pablo era de ir a la sinagoga y predicar a los judíos, porque los judíos tuvo el enfoque de esperar el Mesías. Y él explicaba que Jesús es este Mesías. Pues, y esto es así normal, en el ministerio. Si no tienes respuesta a nada, pues es un fracaso. Si tienes éxito y hay gente que responde al evangelio, Satanás tiene muchos en falsas religiones y te van a ir atrás de ti. Y eso es lo que pasó. Predicaba 3 semanas y muchos aceptaron a Jesús. Y eso causó mucha envidia entre los judíos. Es aquí algo semejante en la Iglesia Católica. Si vienen ahí con esa es su religión, y que sea, pero su religión, y que no lo ven la gente que se cambia. No hay, y vamos a hablarlo en general, no hay moralidad. Y pues en una forma se desanima los líderes de la Iglesia Católica. Viene otro grupo que no es católico y que tienen mucho éxito, lo quieren poner persecución contra ellos. Eso es lo que pasó. Y lo que decidieron era que ya que salen, pues probablemente Timoteo se quedó atrás, pero Pablo se fue. Y este evento, y vamos a hablar de ejemplos en las escrituras de escala micro y escala macro. Esto es una cosa micro porque es un solo lugar, un solo pueblo. Y pues no es así, vamos a decir, muy grande esa ciudad y esta situación. Pero sí sucedió. Y esto representa así lo que estaba pasando con la nación de los judíos. Entonces, los judíos rechazaban a Jesús. Era la crucifixión de él. Y esto es algo que ya que se ve en una forma micro entre ese pueblo. El evento era un ejemplo del rechazo de los judíos. Y además de ser ejemplo, Pablo puso un tema de la epístola, la persecución de nosotros como creyentes, que parece sufrir y todo ese iglesias que predican que tú aceptes al Señor y vas a estar todo color de rosa, vas a ser rico, vas a ser famoso, la gente te acepta y todo. Esa es una falsedad. La realidad está aquí. Tú aceptas a Jesucristo y todo el mundo va a tratar de causarte mal. Te va a causar que te arrepientas y que ya que sales del cristianismo. Esto es lo que es la realidad. Entonces, vemos así que ya que varias cosas. En Filipenses 4:16 dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Lo vemos que era una iglesia que apoyaba a Pablo y su ministerio como misionero. Entonces, económicamente, ellos estaban apoyando a Pablo. A mí como misionero me interesa eso. La iglesia de Corintios ya, Pablo dice que aunque tuvo derecho de sustento de las iglesias, él no tomó ni un centavo porque ya que eran muy fracturado la iglesia, dice que ya que ellos hicieron sus grupitos y si no es de su grupo, entonces unos de Pablo, unos de Cristo, unos de otro, de Juan, y que era divisiones entre ellos. Y por esas divisiones y envidias y celos, Pablo no quiso recibir nada de ellos.
de esa iglesia, sí, de Tesalónica. Entonces Pablo trabajó en un trabajo secular, aún en esa iglesia, por esas 3 semanas. Y esa iglesia le ayudaba con sus gastos para dar donativos a él y su ministerio. Es muy importante de fijar que Pablo nunca habla del futuro sin relacionarlo al presente. ¿Okay? Lo que crees, y esto hablamos sobre la profecía, lo que crees cambia tu vida hoy. ¿Sí? De ser salvo, no hay forma bonita de expresarlo, pero Dios nos mete como blancos. Satanás odia a Dios. Su odio es en una escala afuera de entender. Está muy enojado. Está muy enojado porque Satanás quiso ser Dios. Él no quiso ser el principal arcángel de Dios. Él ya era eso. Quiso tomar el lugar de Dios. Quiso que las criaturas adoren a Él en el lugar de Dios. Y hay un libro por Barnhouse que habla de cómo Satanás se cambió de corazón. Fue creado perfecto. Y dice que ya que Satanás era el arcángel, número 1, el ser creado más poderoso en el universo. Jesús es más poderoso, pero Jesús no es creado. Pero Satanás es el ser más creado, más poderoso. Y que él lo tomó como, si podamos meterlo en la mente eso, como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Toda la creación ofrecía a Dios alabanza. Dice, las flores son bonitos, porque Dios es bonito y se hace bonitas cosas para sus criaturas. Ok. Se proclama a alguien, X ángel, y que Satanás, en ese tiempo Lucero, estaban ahí en el templo, en el cielo, en el altar, toma ese sacrificio, se ponen así como lo hicieron con los animales luego, que ofrece a Dios. Los árboles son bonitos, ok, se ofrece a Dios. Pero el chiste es, como sumo sacerdote, tú tomas esas alabanzas y ofreces todo a Dios. Y se para un ángel y dice, y los ángeles son bonitos de Dios. Y le dice, y el arcángel Lucero, de lo más guapo, lo más bonito, lo más maravilloso, lo más poderoso de los ángeles, es suma cosa. Oh, damos gracias a Dios por eso. Y Satanás está escuchando eso. Sí, es cierto. Yo soy lo más poderoso. Yo soy lo más bonito. Yo soy lo más maravilloso. Y en este momento retuvo eso y que dice, gracias Dios por hacerme tan bueno. Retuvo la adoración en su corazón. Y ese es el instante que Dios le echó del cielo. Violó su ministerio de sumo sacerdote. Y Dios le condenó a él a la tierra. Y jaló la tercera parte del cielo. Y entonces, esto es algo que, ¿cómo Satanás realmente llegó a hacer? ¿Cómo pecó la primera vez? Fue por algo cierto, pero aunque sea cierto, tú no debes jactarte, tú debes dar gracias a Dios. Él no quiso. Y empieza la máquina a arrancar. Una gran máquina. Y esa gran máquina
va Dios contra Satanás. Se va toda la historia de la humanidad, del mundo, y al final, todo lo que Satanás quiere hacer en contra de Dios, se va a hacer sin fruto. Dios va a ganar. Porque Dios es Dios. Amén. No hay nadie más poderoso, no hay nadie más sabio que Dios. Él puede ver el futuro. Para Él no hay futuro ni hay pasado, hay presente. Y Él vive en el pasado igual como en el futuro. Y cuando Él dice algo que va a pasar es porque Él ya está ahí. O sea, Él está nada más anotando lo que Él sabe que va a hacer y Él va a hacerlo. Pero todo esto echa a nosotros como blancos en esa guerra entre Satanás y Dios. Dios expone a nosotros a peligro, porque somos las manos, los ojos, los oídos, la lengua de Dios, los pies. Y entonces Dios usa a nosotros en esa guerra. Y bueno, aquí es el chiste. La ira de Satanás va contra nosotros. La ira de Dios no va en contra de nosotros, porque hemos hecho paz con Dios. Y más que hemos hecho paz con Dios, Satanás se hace coraje porque hemos hecho paz con Dios. Y entonces, Él está atrás de cada persona salva para hacer un pesadilla su vida. ¿Ok? Esa es la situación. Pero Dios no lo va a dejarnos desamparado. Amén. Dios ha puesto cosas para nosotros de utilizar. ¿Sí? Jesús vino en forma humana. Y Jesús hizo uso de Espíritu Santo. ¿Por qué? Espíritu Santo es lo mismo de Jesús. Los dos son Dios. Pero Jesús lo hizo porque es como nosotros tenemos el mismo recurso. Aprende de Jesús. Como Él siempre oraba al Espíritu Santo y andaba en el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que podamos usar también. El propósito del libro, Pablo escribió esa carta a una iglesia recientemente formada. ¿Recuerdas? 3 semanas que quedó Pablo ahí, predicando, enseñando. Y luego tuvo que ir por esta persecución en contra del evangelio y los ministros. Esa iglesia tuvo nuevos creyentes, pero ellos fueron echados a mucha persecución por creer en Cristo. ¿Sí? Cuando uno quiere creer y vivir por Cristo, así va a pasar. No somos tanto, pero siendo lo que somos, Satanás no puede aguantarnos. Nos odia y nos quiere causar problemas. Él le da mucho gusto cuando nosotros fracasamos en nuestras vidas. Esto es su asunto, su propósito. John MacArthur comenta, sin duda Pablo tenía múltiples razones para escribir, todo surgiendo de su suprema preocupación por el rebaño del que había sido separado. Algunos de los propósitos de Pablo claramente incluyen: número 1, animar la iglesia; número 2, responder a acusaciones falsas; 3, consolar al rebaño perseguido; 4, expresando su gozo en la fe de ellos; 5, recordarles la importancia de la pureza moral; 6, condenar el estilo de vida perezoso; 7, corregir un entendimiento erróneo de los eventos proféticos; 8, calmar las tensiones dentro del rebaño; y 9,
exhortar al rebaño en lo básico de la vida cristiana. La persecución es primer en ese libro. Habla de cómo nosotros, como cristianos, hijos de Dios, cómo vamos a sufrir. ¿Qué era la naturaleza de la profecía en el Antiguo Testamento? Y aquí vamos a hablar de Dios y Israel. Dios le dio mandamientos y debe Israel seguir esos mandamientos. Muchos de esos mandamientos tienen que ver con la falsa religión que Satanás fabricó a todos lados y que ya que esta falsa religión de ahí alrededor de ellos, luego se mezcla con la religión, con la adoración de Israel. Y Dios no le gustó eso, entonces mandó profetas, ministros, que se paren y que regañen a Israel. Y pues lo vemos, por ejemplo, en Isaías. Israel ya que agarró mucho, es muy parecido a catolicismo, con los iconos y otras cosas. Y y Isaías vino a predicar en contra de esto. Cuando nosotros vemos esto, lo vemos como Dios regañaba, y luego ya Dios dice, no voy a estar aguantándote toda la eternidad. Respondes. Y en boca respondieron, pero en hecho no. Y nos trae a un tema, arrepentimiento. Que la gente, el pueblo de Dios, no es suficiente que aprendes lo que Dios quiere de ti. Ese es donde empieza. Tienes que cambiar tu vida. Y esto es el problema que tenemos nosotros, que ya que, pues, luego Dios castiga a nosotros severamente, siendo sus hijos, porque no oímos, no respondemos. Siquiera él habla de, vuélvate, y Dios te va a sanar. Y quiere decir, bueno, para mí, ya que lo más claro es Juan 3, que ya que tendrás que nacer de nuevo. Tiene que ser un cambio espiritual adentro de la persona o no es salvo. Y esto es lo que Dios peleaba con Israel. Todo el Antiguo Testamento. Pues ya que puso, que ya que el cambio, ¿sí? No es suficiente de confesar tus pecados. No es suficiente de decir que vas a cambiar. El cambio tiene que ser real. Nada de eso de pura boca. Las exhortaciones en las palabras de los profetas fueron exactamente unos de esos puntos que vimos arriba de MacArthur, en ese epístola. Dios quiso animarles y consolarles para que los obedientes, por el castigo que por unos todos sufrieron. La pureza moral es la fundación de todo. Si hubieran arrepentidos de veras, cambiando sus vidas, esos castigos no iban a caer sobre ellos. En Jonás vemos, por ejemplo, el arrepentimiento de Nínive. Dios mandó el profeta Jonás de decirles, si no cambian el corazón y su vida, entonces la ira de Dios va a caer sobre ustedes. Y la cosa triste es que aún Dios usa sus hijos a veces no son tan entendidos como debe ser. Jonás predicó y se fue afuera de la ciudad, abajo de ahí en un cerro y que espera así que se cae como en Sodoma y Gomorra, ya que va a matar a todos. Y luego Dios lo vio, una viña, ya mandó una viña, ya que las hojas
De día de noche ya se brotó. Y luego, que fue a cubrir su cabeza del sol. Y luego Dios mandó un gusano y se cayó muerto. Ya no hubo, sombra. Y Jonás empezó a llorar porque no tuvo su sombra. Y Dios dice, ¿por qué tienes tristeza de la muerte de este planta? Pero de todo este pueblo no tienes tristeza. ¿Y por qué no estás de corazón gozoso? Porque están arrepentidos. Fue un regaño del ministro. Pero luego, en el libro de Nahum, y ya que pues la generación murió, ella se arrepintió, esa generación murió, y luego otra generación vino y que Dios castigó, exactamente como Noé dijo. Preguntas. Si bueno, puntos difíciles para interpretar. Y esto es unas cosas, tres cosas, cuatro cosas, que eran muy importantes de doctrina. La ira venidera, el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia, el significado y el tiempo del día del Señor. Estos temas son proféticos y parece que Pablo en esas 3 semanas habló poco de ellos, pero no suficiente para explicar todo. Entonces, Pablo está escribiendo más de esos temas. Preguntas. Si el mensaje de Pablo era realmente la palabra de Dios, ¿por qué ellos entraban en persecución, tribulación y sufrimiento? Porque Dios nos promete tribulaciones por seguir a Cristo. Y no todo va a ser suave y blando, bonito. Sí, esto fue, vamos a decir, un aguijón en el costado. Oye, yo acepté a Dios, lo que tú anunciaste, el evangelio que tú nos traes, y si es cierto, y creemos que sí es cierto lo que dices, si es cierto, ¿por qué no nos va bien? Pues ese es una pregunta que todos aquí sabemos la respuesta, ¿no? No es lo mismo que ya que nosotros están peleando. ¿Por qué mi vida va tan mal cuando yo estoy entregado a Cristo? Porque yo soy salvo. ¿Y por qué no va todo bien? Y esto es exactamente el punto. Para ellos y para nosotros, para todo tiempo, los cristianos, nosotros necesitamos respuesta. Ellos faltaban más fe para enfrentar y sobrellevar esta persecución. Pablo escribió la carta para ayudarles con esta fe. Ok, recordamos de otros sermones que he predicado. La fe es la cosa central. No son las obras, pero la fe. Si tienes fe en Jesucristo, serás salvo. Pero, hermanos, abre la mente. No es suficiente que tienes fe, eres salvo. Y vamos a poner pausa a lo demás hasta que llegamos al cielo. Sí, la fe tiene que crecer. Y este es un deber cristiano por toda la vida que tenemos que crecer en nuestra fe. No es porque ya que no voy al cielo si no crezco en la fe, pero yo no voy a tratar en ninguna forma con éxito con esta vida si no está creciendo mi fe. Por la fe serás salvo. Por la fe vives la vida cristiana y agradeces a Dios y se resuelven los problemas y lo dejas esos problemas con Dios. Ellos faltaban más fe para enfrentar y sobrellevar esto. Pablo escribió la carta para ayudarles con esta fe. En capítulo 3, versículo 2, enviamos, de 1 Tesalonicenses, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros
respeto a vuestra fe. Sí, la meta de Pablo era que su fe tiene que aumentar, que tiene que ser más fuerte, más fe, para que ellos puedan manejar los problemas que va a haber sobre ellos. Esos problemas simplemente son problemas de cualquier cristiano. Necesitaban una perspectiva hacia sus tribulaciones en capítulo 3, 3 y 4, a fin de que nadie se inquieta por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que iba a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, Pablo nunca predicó como en esas iglesias hoy en día, que de ser salvo todo va a ser rosa, color de rosa. Ya vas a ser rico, con buena salud, sin un problema, famoso, poderoso, y bla, 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 bla. Sí, Pablo nunca dijo así. Pablo dijo, ya lo fregaste bien mal por aceptar a Cristo, porque ya ahora el enemigo, Satanás, te va tras ti. Sí, eso es lo que tienes que entender. Según el apóstol Juan, Dios es amor. Y pues sin duda tuvo influencia ahí con las enseñanzas de Juan. Dice, la muestra que uno tiene una relación salvadora con Dios es que uno tiene que tomar esa característica de amor en sí mismo y vivirla en su propia vida. Esto tiene muchas formas de demostrar este amor, pero específicamente dirigida a amar a Dios y luego a tu familia espiritual, tus hermanos en Cristo, pero también con los inconversos, con los gentiles, con los paganos. Ok, está bien. Si me están persiguiendo, ¿cómo voy a amarles? O sea, son preguntas muy pertinentes a la vida cristiana. ¿Cómo yo voy a amar a una persona que me odia? La respuesta es, porque no entiendes el amor. Nosotros, antes de ser salvo, ya salvo después, nosotros hacemos todo para ofender a Dios por nuestros pecados. Y Dios nos amó. Siendo odio para Dios, nos amó. Sí, esto es de agarrar el concepto de amor y de ponerlo en la vida. Y yo amo no porque tú me tratas bien, pero porque yo veo este amor en Dios y voy a hacer lo mismo en mí. Sí, la persecución es bien difícil y es todavía más difícil si tienes que amar a los que están tras de ti, ¿verdad? Ok, seguimos. Bueno, los de la iglesia quisieron saber cómo ese amor debe manifestarse hacia los que están haciendo persecución a ellos, los cristianos. 1 Tesalonicenses 3:12. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros y para con todos. Todo el mundo. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dios va a salvarnos con Jesús regresando desde el cielo para llevarnos al cielo con Él para la eternidad futura. En 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es nuestra esperanza. ¿Ok? Hermanos, yo insisto,
He dicho en otros sermones, pero insisto. La persona quien es salvo cree que hay un Dios y Él está sobre el trono. Yo no entiendo cómo me deja sufrir, yo no entiendo eso, pero es por su amor. Y que Dios está sobre el trono, yo no tengo que preocupar. Lo que me hacen, lo que me pasa, los malos, los buenos, nada está en la voluntad de Dios y está bien. Yo descanso en esa soberanía de Dios, que Él controla todo. Los malos que me hacen malo, yo no tengo que vengarme. Venganza es mía, dice el Señor. Yo lo dejo a Él. ¿Verdad? Yo no tengo que hacer negro mi corazón por vengarme de algo. Yo me quedo en la justicia de Dios, en sus manos. Para que sean, en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto es nuestra esperanza. La fe es específicamente en que Jesús va a regresar a rescatarnos de la ira de Dios futura y que Dios va a hacernos un lugar en su casa, en el cielo. Esperanza es algo que es cierto. En mi corazón es cierto. Amén. Va a pasar y estoy esperando que pase. Entonces, ¿qué es nuestra? Y voy a hablar así en el contexto de esta epístola. Las cosas se fueron mal. Tuvieron poco enseñanza, 3 semanas, que cada día, todo el día, ¿cómo se quedan así faltando, no? De esas 3 semanas. Pero cuando nosotros entendemos lo que está diciendo Pablo, la esperanza te anima, la esperanza te lleva adelante. ¿Verdad? Si viene un huracán, un tornado, se destruye tu casa, que lo pone en tu coche ahí en un árbol, que hace así, echar a perder todos tus muebles. La persona dice, bueno, yo tengo un buen trabajo, ya vamos adelante. Su esperanza de que puede recuperar sus cosas y hacer un estilo, una vida, eso es esperanza. Te anima, te lleva adelante, ¿verdad? Amén. Eso es lo mismo para los cristianos. Dios nos salva, pero también parte de esta salvación es que vivimos en santidad. ¿Cómo es esto entonces? 1 Corintios 4:1, 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ok. Un tema que tratamos antes en esta iglesia. Que ya, el poder del ejemplo. Pablo está diciendo, toma nosotros como ejemplos de Cristo. Toma Cristo como ejemplo de Dios, de cómo debe ser. Y esto es muy poderoso. Lo vemos enseñanza y ejemplo. Y esto es lo mágico, la fórmula, para realmente comunicar moralidad de nosotros a otros.
habla de nuestra santificación. ¿Ok? Como dije en un sermón hace años y años. Se va así viendo las cosas y qué bonito y que ya que Dios, que Pablo está hablando de Dios, de muchas bonitas cosas, de la maravilla de Dios y todo. Y luego hable de nuestra santificación, ay, qué bonito. Y luego dice, os apartáis de fornicación. ¿Por qué se echa tan feo? Un tema tan feo, fornicación. Y hermanos, somos seres humanos. Y desafortunadamente somos carnales. Tenemos carne. Somos de carne. Y esto es donde mete mucho la contaminación del pecado. Sexualmente, en nuestros pensamientos y hechos. Es muy importante ver que nuestra santificación o dejar de pecar, porque santificación no es confesión, no es palabrería, no es todo ese tipo de cosas de hacer un show, pero de dejar de pecar y de hacer la justicia. Esa es santificación. De veras, tienes un nacimiento nuevo y eres una nueva criatura. Algo diferente de antes. Antes nadie, pues realmente tiene mucho interés en las cosas espirituales. Y después de ser salvo, debe saturar tu vida. Y esto habla de eso, lo que Jesús habló en Juan 3. Esto es el nacer de nuevo, de ser una nueva criatura o creación hecha en el molde de Jesucristo. 2, Dios se preocupa, o sea, de importancia, es nuestra vida sexual. Los hombres tenemos una sola esposa, mujeres un solo esposo. No andamos sexualmente fuera de ese cuadro. Los gentiles andan como perros y gatos tras uno al otro, sin restricción moral. Así no es para el hombre, para el cristiano. La pureza sexual es un elemento muy fundamental en nuestra santificación. También le preguntaron cómo deben actuar o conducirse en la iglesia. Ese es capítulo 5. Vamos a empezar con capítulo 1 y a ver cuánto que vamos a llegar. Pero primero, Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vamos a hablar un momento de acción de gracias. Las acciones de gracias regresan a Dios. Es por el fruto espiritual en la obra de Dios. Evangelizaron, unos aceptaron al Señor, crecieron espiritualmente. Dios quiere que damos gracias por todo esto que Dios está haciendo. O sea, es adoración, es algo altamente que Dios quiere que hacemos, que regresamos reconocimiento de lo que logra hacer es de parte de Dios. Amén, amén. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Esto es muy importante que siempre estamos dando. Tiene un abuelo, un niño, y el abuelo ya que lo trae un juguete, y luego otro, y luego una caja de dulces, y luego ropa, y luego y luego el otro. ¿Y qué quiere el abuelo de la niña? Gracias, abuela. No, abuelo. Gracias. Es todo. Reconocimiento de las buenas cosas viniendo en tu vida es de esta persona. Así es Dios.
quiere que nosotros damos gracias por las buenas cosas que llegan a pasar en nuestras vidas. Hay a lo menos dos elementos en vuestras oraciones. Petición a Dios por algo, porque así es el diseño divino para la oración. Y B, una vez que Dios concede una respuesta, y esa respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser esperar, o puede ser de otra cosa. Debemos dar gracias a Dios por su respuesta. En el evangelismo damos gracias a Dios por las almas salvas, por la fe de estos hermanos. Se edifica nuestra fe, creencia que estamos en la verdad, por constantemente reconociendo lo que Dios sí ha hecho en nuestra experiencia. Esto lo hace el público, o sea, en la casa de Dios, el templo de Dios, en la iglesia. Y Dios lo hace lo que es el del bien. Gracias a Dios por hacerlo. Es muy difícil de sentir enojada hacia Dios por lo que no tengas si estás siempre dando gracias a Dios. Y esto es el asunto. No peleamos con Dios, pero aceptamos la realidad que Dios nos da. Romanos 1:21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, hablando de los condenados, de los inconversos, de los malos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sí? La característica de las personas, son condenados por Dios. Es que son ingratos. Entonces, el opuesto es, todos los hijos de Dios tienen gratitud en su corazón hacia Dios. Primero de los Tesalonicenses 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 puntos fuertes en la vida de un cristiano. Y esto tú debes buscarlos. Es un mandamiento aquí. Es algo que siempre el cristiano debe fijar en esos 3 puntos. Fe, amor y esperanza. No vamos a hablar de iglesia pentecostal, pero sobre los temas. El punto de enfoque, número 1, la obra de vuestra fe. Fíjate que no somos salvos por obras, pero si estamos salvos, las obras van a venir, las buenas obras. No es suficiente que ya soy salvo, entonces no hago nada más. Respeto a esa salvación hasta que muero. Debemos crecer espiritualmente hasta el fin de nuestros días. La verdadera fe causa buenas obras en la persona. Estas buenas obras no causan la salvación, sino que la salvación, tu verdadera fe, causa las buenas obras. La fe es lo que motiva a la persona en lo demás de su vida cristiana. Segundo punto, el trabajo de nuestro amor. La vida cristiana que agrada a Dios tiene como base que entiendes el amor de Dios que causó la misericordia y gracia de Dios de entrar en tu vida para la salvación. Misericordia es, hiciste mal, Dios no lo lleva a la ira por lo que hiciste mal. Te da misericordia. Gracia es algo bueno que Dios te da que realmente no mereces. Nada más por la bondad de Dios que lo tienes. El amor en verdad no es de una base de emociones ni un sentimiento, sino una disposición de la mente que se preocupa de las cosas de Dios. El plan que tiene Dios para todos es tu preocupación sobre lo demás. ¿Sí? Amor nunca puede habitar solo. Amor tiene que tener su fuerza, su energía dirigida hacia otro.
Por este sabemos que la Trinidad es cierto, Dios es amor. Pero amor a sí mismo nunca es amor. Es egoísmo. Y entonces, nosotros tenemos que primero amar a Dios. Y como Juan dice que si no amas a tus hermanos que lo ves cada semana, ¿cómo vas a amar a Dios que nunca has visto? Se ve tu amor a Dios por cómo amas a tus hermanos cada semana. Quieres replicar en tu vida este amor que tienes hacia Dios, que está en Dios. Punto número 3, nuestra constancia. Constancia es fidelidad a Dios, a las cosas de Dios, como estudiar la palabra de Dios, la oración, el evangelismo, la congregación en el templo de Dios, estudio de la Biblia. Esas cosas son nuestra ocupación ahora que somos salvos. Es un pecado a no dedicarse a estas partes de nuestra salvación. Esperanza produce aguante en nosotros para que suframos sin que nos afecte tanto. Nos hace no desanimarnos. La esperanza no es lo mismo de un deseo de nosotros. La esperanza en la Biblia es nuestra paciencia esperar creyendo que las promesas que Dios nos ha hecho van a llegar a la realidad. Para el cristiano, esas promesas son futuras certezas en nuestra mente. Amén. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Dios ha escogido unos a la salvación. Antemano no podamos ver la elección, pero después que somos salvos, podamos ver atrás y ver cómo Dios estaba manejando cosas, elementos en nuestras vidas para que llegamos a la salvación. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La salvación que Pablo presentó a ellos, o sea, el evangelio que predicó Pablo, fue poderoso con ser cierto y tener el Espíritu Santo obrando en ello. Poder. La diferencia entre el cristiano y otros tratos de vivir mejor una vida es solamente que el cristianismo tiene el poder de Dios atrás de ello. Espíritu Santo. Este poder es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios nos apoya, está con nosotros. Amén, amén. Plena certidumbre. La Biblia habla de la verdad. La verdad no es lo que unos proponen, sino que es lo que actualmente es la realidad. Lo que Dios nos dice que es la verdad y la actual realidad de nuestra existencia, nuestro mundo. Lo que Satanás nos dice es mentira, falsedad y cosas que no son ciertos. Versículo 6. Vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Otra vez tocamos tema de ejemplo. Hermanos, no vas a hacer la obra de Dios sin dos cosas. Que tienes la verdad de la Biblia y que practicas esa verdad en tu propia vida. Por tu fidelidad a las cosas de Dios, cambian las vidas. Vamos a llevarlo más allá. Aún no siendo pastor o predicador, nada más un miembro de la iglesia cristiana. Por tu constancia en tu vida cristiana, predicas, tienes influencia y cambias la moralidad de otros. Amén. Entiendo. El mal ejemplo que tú haces en tu vida también afecta a gente para que no lleguen a Cristo. Tropieza a los nuevos. Hay un alto poder de ejemplo, poder espiritual, en el ejemplo.
simplemente por vivir fielmente una buena vida cristiana frente a Dios y a los demás, tocando a lo que importa a Dios, tú estás predicando el evangelio a otros. Yo he invitado gente a la iglesia que dice, ¿cuántos son? Digo, como 20, 30 personas, sí. Luego llegan y que nadie llegó. Me hace mentiroso. Ya tengo miedo de decir cuántos somos, porque si llega y no hay nadie, por la infidelidad de los supuestos buenos cristianos de nosotros. Pablo les avisó que la tribulación ya viene, es parte de tu futuro. Las profecías y enseñanzas que enseñan la Biblia, no vamos a pasar por la tribulación, y ya que va a ser un rapto, y Pablo ya va a hablar de eso. Hay un principio espiritual que Dios siempre pone. El mensajero de Dios tiene que, número uno, traer el evangelio correcto, y dos, tiene que ser un ejemplo de los principios de Dios. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Otra vez el gran poder de un ejemplo espiritual. De la contraparte, los malos ejemplos también destruyen las vidas de otros. Versículo 8. Porque a partir de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos la necesidad de hablar en nada. Qué bien que Dios mueve Pablo a poner eso. Dice a una iglesia, tú has sido ejemplar y no puedo aumentar nada, no puedo decirles nada de eso. Amén, amén. Porque evangelizaron. Fueron luces en un mundo oscuro. Dios ha dicho la gran obra de proveer la salvación para toda la humanidad, pero Dios decidió de no usar a los ángeles para divulgarlo, sino a nosotros. Los puntos de enfoque deben ser muy claramente entendidos. Número 1. Cristianos explicaron claramente el plan de salvación a inconversos. ¿A dónde se encuentran? Número 2. Se formaron iglesias de estos nuevos convertidos. Número 3. Por el buen ejemplo espiritual. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, agárrate tu asiento, porque voy a decirte una cosa que lo va a hacer choque. Dios no te salvó para nada. Dios te salvó para que tú trabajas en la obra de Dios. Pues yo no tengo palabras, Moisés, yo no sé qué decir. Ponme un vocero que habla por mí, porque Dios, no, yo no sé cómo hablar. Y luego lo ves, estudias ahí, el ministerio de Moisés. No era muy pronto en que ya él, oye, quítate. Yo no necesito vocero. Y ahí empieza a predicar, empieza a decir cosas, empieza a hacer esto y el otro. Ya se va a Faraón y que va a decir, bueno, vamos a darle la historia a Faraón. Entonces el vocero, Aarón dice, ¿y qué le digo? ¿Cómo lo digo? Y dice, quítate ya. Y Moisés, hablando. Dios da poder. Amén. Te da regalos de ministrar, de talentos para que tú puedas hacer lo que Dios necesita.
Pero para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, ya me choca de tantos cristianos que he conocido que mi vida es para mí. Yo le voy a hacer lo que yo quiero. Si yo le doy 1% de mi tiempo, mis energías, mis esfuerzos, mi dinero, mis recursos, será mucho. Pues yo no sé, yo no soy Dios, pero ¿y si lo quita todo? Y eso es la cosa. Estamos aquí para servir a Dios, no para disfrutar a lo que queremos. Somos siervos de Dios. Versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando yo trabajaba construcción, tuve el jefe, el dueño de la constructora, me pone como supervisor. Dice, quiero que tú y esos dos muchachos que pinten ese muro. Así largo, ese cuadro. Y se va. Que son mis ayudantes. Yo empiezo a pintar, a abrir latas y todo. Y ellos se sienten. ¿Qué? Pues me va a regresar hasta la tarde. Aquí tenemos que trabajar. Va a regresar. Dice, no, pero ya a las 3 o 4 ya vamos a empezar a pintar. Y digo, está pendiente lo que podamos hacer, que ya es hecho. Si podamos pintar todo eso antes de las 4, ¿por qué empezamos a las 4? Pues ya que 4 y luego 5 ya terminamos. Vamos así a la casa y el siguiente día regresamos aquí para seguir pintando. No. El pendiente que va a ser una revisión y que viene pronto. Me motiva a trabajar. Oye, pues tuve que decirles, pues levántate, empiezas a pintar o te vas a la casa. Estás despedido. No puedes hacerlo. Bueno, ya que lo busco en teléfono y voy a hablar con mi jefe y que sí. Y ya, motivarles de una forma u otra. Pero hermanos, cuando nosotros vemos nuestras vidas cristianas, debemos estar metidos en la obra de Dios, haciendo la obra de Dios lo que Dios quiere, ¿no? De otra cosa, vamos a entrar en regaño de Dios por no haber trabajado como Dios quiere. Bueno, esa es la entrada de esta epístola. Próxima semana, capítulo 2. Vamos a terminar. Señor, en los cielos, pido que puedes perdonar nuestros pecados. Señor, pido que puedes obrar para que nosotros seamos aprobados, cristianos, obreros de Dios. Pido una bendición sobre el siguiente servicio en el nombre de Jesucristo. Amén.